Saludos, bienvenidos a Misiología o Misionología. Al principio hay que discernir que hay dos palabras diferentes. En Latinoamérica solemos decir misiología, pero aquí en Iberia solemos decir misionología. Pero si uso las palabras son intercambiables, o sea, significan lo mismo. Pues, ¿qué es misiología? Esta es la introducción antes de meternos en los raíces de la Biblia, las raíces bíblicas de lo que es misiología. Es el estudio del trabajo misionero cristiano y la teología del trabajo misionero cristiano. Y quiero darles algunos puntos principales sobre lo que es esta disciplina. Primero que todo, antes de comenzar como prefacio, estamos hablando de un estudio interdisciplinario. O sea, no es solamente estudiar una cosa. Y lo que voy a hacer ahora es especificar las diferentes disciplinas que vamos a usar para mejor entender lo que es la misión cristiana. Primero que todo tiene un fundamento teológico y eso significa que tiene su base en la Biblia. Pues, ¿qué es la teología? La teología es el conocimiento de Dios según la revelación de Dios. Para los cristianos estamos hablando de la Biblia, pero principalmente la revelación principal de quién es Dios para los cristianos es la encarnación del Logos, del Verbo Divino en la persona histórica Jesús de Nazaret. Entonces, con misiología podemos hacer preguntas. Pues, ¿cuál es la relación entre la misión de la iglesia y la encarnación? ¿Cuál es la relación entre la misión de la iglesia y la Santa Trinidad? ¿Cuál es la relación de la misión de la iglesia con lo que sería la teología antropológica? O sea, ¿qué significa para el ser humano ser humano? ¿Cuál es la relación de la misión de la iglesia con eclesiología? La teología de qué es la iglesia. Imagina, parece ser algo muy erudito, algo muy esotérico, pero son preguntas también que a veces son muy prácticas. ¿Cómo sabe una persona que es miembro de una iglesia? ¿Es ser miembro de una denominación? ¿Es ser miembro de una parroquia o congregación específica? ¿O uno puede ser miembro sin asistir? ¿Cómo se hace uno miembro de esa iglesia? ¿Es a través de simplemente estar ahí el domingo? ¿Es a través de alzarte la mano algún domingo y decir, sí, yo recibo a Jesucristo como mi Salvador y Señor? ¿Es a través del bautismo? ¿Es a través de algún otro rito de ser recibido en la iglesia? O sea, son preguntas buenas y son preguntas importantes, pero que tienen que ver con la misión de la iglesia. O sea, tiene un fundamento teológico. Segundo, tiene que ver con la historia de las misiones. La historia de las misiones. No solamente estamos viendo lo que es la Biblia y después lo que pasa hoy. Tenemos tantas historias, tantos relatos, tanta información, a veces cosas muy positivas, a veces cosas no tan positivas, de cómo es que los cristianos a través de los siglos han ido desde su hogar a otro lugar, a otro pueblo, a otra nación, a otro país, para compartir el reino de Dios y para hacer crecer la iglesia. Entonces, la historia de la iglesia. Hay una relación muy fuerte entre misiología e historia de la iglesia. Ponte a pensar tú mismo, ¿de dónde viene tu congregación? ¿Tú dónde vas? ¿Tú vas a Palabra de Vida, Iglesia Pentecostal? ¿Tú vas a la Iglesia Anglicana San Andrés? ¿Tú ves a la parroquia de Nuestra Señora de las Misericordias? ¿De dónde viene esta parroquia, esta congregación? ¿Quién fundó esta obra? O sea, ya estás hablando de la historia de la misión de la iglesia. ¿Cómo llegó el cristianismo a las tierras de tus ancestros?
Pues para mí, del lado de mi madre, soy colombiano, entonces, pero esa familia viene casi todo de Iberia. ¿Quién trajo el cristianismo a Iberia? ¿Cómo fue eso? Del lado de mi padre, somos de Suecia. ¿Quién trajo el cristianismo a Suecia? ¿Eran misioneros? ¿Eran mercantes? ¿Eran mujeres esclavas, concubinas, que habían sido capturadas por los vikingos? O sea, ¿cómo fue? Todo esto es la historia de la misión de la iglesia. Y es importante. Tercero, el contexto cultural. El contexto cultural. Misiología tiene que ver con las culturas que van a recibir el Evangelio. Donde tenemos el deseo de evangelizar o a veces de reevangelizar. Hoy en día estamos en un contexto donde hay mucha gente que pues sus padres quizás eran cristianos fieles o sus abuelos eran cristianos fieles, pero ya no pertenecen a ninguna religión. O quizás se han ido de su religión a alguna otra religión. Entonces, el contexto cultural es importante. Hacemos preguntas como cuáles son los valores de esta cultura. Por ejemplo, aquí en Madrid, si tú vas, un joven europeo de 20 y tantos años, 30 y tantos años, y le dices, seguramente estás preocupado porque tú no sabes cómo un Dios justo puede perdonarte para que no te vayas al infierno. Pues, ¿qué va a decir? Va a reír. Entonces, eso de evangelizar de ese modo no funciona para nada. Hoy en día, en mi contexto, es el contexto. Quizás funcionaba hace 50 años, no sé. Yo nací hace menos de 50 años. ¿Cuál es el contexto cultural? ¿Qué significa cultura? ¿Cuáles son los símbolos? ¿Cuáles son los valores del pueblo? ¿Cuáles son los ritos y las ceremonias que demuestran el ánimo del pueblo? Todo eso tiene que ver con misiología, la misión de la iglesia. Esto lo vemos claramente en la Biblia. Pablo, cuando está hablando con judíos, habla de una forma diferente que cuando está hablando con los intelectuales en Atenas. Jesús, cuando está hablando con los obreros y campesinos de la Galilea, habla de una forma diferente que cuando está hablando con los escribas y los expertos de la ley en Jerusalén. Bueno, tenemos que conocer la cultura, entender la cultura. Todo esto tiene que ver con el cuarto punto, que es la estrategia misionera. Estrategia misionera. Estudiamos misiología no solamente para describir lo que ocurrió en el pasado, no solamente para entender la cultura, pero la iglesia tiene una misión. Tiene una misión. Y estudiamos todas estas cosas para ojalá saber cómo mejor llevar a cabo aquella misión. Para hacernos más eficaces, más efectivos, más poderosos en cuanto a la misión que Dios ha dado a su iglesia. Entonces tiene que ver con estrategia. Y a veces lo que funcionó hace 50 años no funciona hoy. A veces lo que funcionó hace 10 años no funciona hoy. A veces lo que funciona muy bien en la ciudad de Bogotá no funciona en la ciudad de San Antonio, Texas. Y lo que funciona en San Antonio, Texas no funciona en Madrid. Entonces, hablamos de estrategia. Es el cuarto punto. Y el quinto punto es que misiología tiene un enfoque global y contemporáneo. Ciertamente estudiamos la historia, estudiamos los raíces bíblicos, estudiamos e investigamos lo que son preguntas teológicas de la misión, pero el enfoque es global y contemporáneo. No solamente es para ver atrás lo que pasó en el pasado, pero es para ayudarnos a saber lo que estamos haciendo hoy y lo que debemos de hacer hoy. La misiología considera el contexto global de las misiones. Otra vez, hoy en día las misiones no son locales,
bueno, pueden ser locales. Tú puedes tener una misión de Puebla a Oaxaca, se puede hacer. Pero muchas de las misiones y de los grandes movimientos misioneros actualmente tienen que ver con relaciones entre diferentes países. Esto comenzó a ocurrir realmente, bueno, no me voy a meter en estas preguntas, pero lo vemos con las misiones de Pablo, ¿verdad? Que él iba adentro del Imperio Romano, entonces era una entidad política una. Él iba de lugar a lugar, diferentes culturas, diferentes lenguas, a veces. Principalmente la gente culta hablaba una forma del griego. Pero hoy en día podemos hablar cuál es la relación en misiología entre la India y Canadá. ¿Cuál es la relación entre Brasil y España? Por ejemplo, yo tengo un compañero brasileño que es misionero en España, pero él vivió en Egipto y por lo tanto habla árabe y su misión es alcanzar a los musulmanes, especialmente de habla árabe. Bueno, pues ahí ya tienes 3 países muy diferentes, mundiales. Hoy en día hay mucho crecimiento adentro del mundo anglicano, específicamente, de africanos que se van a los Estados Unidos y a Canadá para fundar iglesias nuevas y movimientos nuevos. Pues esto normalmente no se había hecho históricamente. Entonces, misiología estamos viendo lo que es una visión global, una visión contemporánea. Es muy bueno y de hecho es esencial entender lo que pasó en la historia, como ya he dicho, y lo que pasa teológicamente. Pero si no logramos captar lo que está pasando hoy y aplicar estas enseñanzas y lo que hemos aprendido a la misión de la iglesia actual, hoy mismo, pues perdemos realmente el punto principal y la enseñanza principal y la meta principal de lo que es la misiología. Pues muy bienvenidos a estudiar misiología. Quiero terminar con una reflexión sobre lo que es la palabra misión. La palabra misión no es una palabra que aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Es una palabra latina que viene de missus. Missus significa mandar, de ahí viene la palabra la misa. ¿Por qué? Porque la misa significa, al final, dice el sacerdote o el diácono, vayan en paz, o sea, missus est. Se pueden ir. Yo los mando al mundo, por decirlo así. Entonces, misiología, es una palabra rara. Missus, de mandar, y logos, una palabra griega que significa en este caso la ciencia de algo, la ciencia de mandar a gente. Y ciertamente no tenemos personas que se llaman misioneros en la Biblia. Llegaremos a eso más tarde. ¿Cómo es que no tenemos misioneros? Nadie dice, bueno, hay pastores, evangelistas, profetas y misioneros. ¿Cómo es que tenemos todo un curso que se trata de la misiología, el estudio de la misión de la iglesia y por ende el estudio de qué es ser misionero y cómo hacer un buen misionero? Bueno, llegaremos a eso con tiempo. Pero bueno, al fin y al cabo, la misiología se trata del estudio científico, el estudio analítico, histórico, teológico, bíblico y antropológico, cultural, de lo que significa mandar a gente. Mandar a gente por Cristo y por el Evangelio.